Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Es un placer. Igualmente, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Jorge Pinedo Rivera, escritor, conferencista, investigador. Tú dedicas mucho tiempo a ver el panorama y crear tus propias tesis. Exacto. Sí, básicamente cuando uno entra de una dimensión independiente y además abriendo camino, su única posibilidad para salir adelante es la investigación. Porque si no, se mete uno en los terrenos de los demás, y meterse uno en los terrenos de los demás sin toda la infraestructura que se requiere, nace uno muerto. Entonces hay que tener la posibilidad de abrir espacios inexplorados. Y el abrir espacios inexplorados es lo que viene siendo la investigación. Entonces se plantean toda una serie de tesis y a partir de esas tesis va uno siguiendo los vestigios. Lanza un estímulo, ve uno cómo le reacciona el medio. Sí. Si el medio reacciona y lo acepta, quiere decir que por ahí va el camino. Claro. Pero si el medio no lo acepta, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya. Sí. Ahora, la investigación también te lleva a que tú seas un futurólogo, porque las tesis te dan una visión más allá, no para ese instante nada más, sino a dónde va el camino. Exacto, sí. Sí, el aspecto de la historia es determinante, sobre todo cuando estamos trabajando en una dimensión social. Tenemos que ir viendo lo que se llamaría la tendencia histórica. Sí. Y si hay tendencias históricas que cuando se perciben, basta uno ponerse en la línea que va a fructificar. Claro. Ahora, estamos viviendo mundialmente una época muy compleja en todo el mundo. Muy compleja. Y entonces, yo creo que esta es una oportunidad también para poder proyectar nuevas visiones, claro, de por dónde caminar, nuevos caminos, mostrar nuevos caminos. Y esto nos ha llevado aquí en el programa, con tu presencia, a vislumbrar y sobre todo tener una saga que tú ya has de por sí creado con los temas que tú nos traes, la saga Cultura de Servicio. Exacto. Un tema que yo creo, en esta complejidad que estamos viendo en el mundo, pero hablemos de nuestro medio natural en México, un tema sumamente importante. Sí, definitivo, esa es la conclusión que hemos llegado. O sea, cuando empezamos a plantear la era histórica, que ya en una ocasión lo comentamos, fue la era histórica natural de hace muchísimo tiempo, la era del nómada, y como nómada tenía su propia estructura. O sea que, en otras palabras, como lo plantea Marx, ¿no?, los medios de producción determinan el tipo de sociedad, y así se manejan en ese tipo de situaciones. Ellos estaban en la recolección y tenían que irse de un lugar a otro. Se acababa la recolección en un sitio, se iban a otro, y así sucesivamente iban dando vueltas en el territorio donde se encontraban. Pero eso pide fuerza física, pide rapidez de movimiento, pide grupos pequeños, como clanes prácticamente. El grupo familiar es un clan en donde todos se apuntalan a todos. Se trabaja en una consonancia muy fuerte con la naturaleza. Entra muchísimo todo lo que es el mito,
como todavía no está el proceso del conocimiento acendrado para llegar a la experimentación, que ya es mucho posterior, esto va generando una forma de ser de estas personas, su tipo de pensamiento también, sus costumbres, etc. Pero el tiempo va avanzando. Y al estar avanzando el tiempo, el ser humano se va topando con nuevas experiencias. Y entre ellas se topa con la experiencia del cultivo. Al empezar el cultivo, automáticamente tienen que hacerse sedentarios. Y de ahí empieza a surgir la propiedad privada. No así en el tiempo de los nómadas. Ahí no había propiedad privada. O sea, cuando llegaron los norteamericanos a Norteamérica y vieron a las tribus y decían, ese territorio es mío. No entendían cómo en un territorio puede ser mío, que tuvieran tener posesión. ¿Cómo sus árboles son tuyos? ¿Cómo ese monte es tuyo? No puede ser. Es que ya venían de otra cultura. Y a ellos no les cabía que pudieran apropiarse de los ríos, de los árboles y todo lo demás, ¿no? Sí. No les cabe en la mente. No es posible. Pero cuando entra el cultivo, ahora sí, se inicia la propiedad privada. Sí. Y ya no es la fuerza física la que impera. Lo que impera ahora es la tenencia de la tierra y de la buena tierra, lógicamente, y se establece. Entonces vamos a tener a la familia que se establece con su cultura la familia, con su cultura los antepasados, con su forma de producir, con su forma de interrelacionarse, con todas sus costumbres. Pero no tuvo que haber una revolución. Los agrícolas revolucionándose de los nómadas. No, sino que el proceso fue natural. Entonces los cambios de era son naturales. Lo importante es reconocerlos y ubicarnos. Ahora, nosotros yo creo que estamos viviendo un cambio de era. Sí, totalmente. Yo en lo personal percibo que es complejo este cambio. No es sencillo el cambio. Aun cuando venga naturalmente a darse, pero la complejidad por el número de habitantes que somos en el mundo, en el planeta, los graves problemas de la explosión, no únicamente de personas, sino de artículos, los vehículos simplemente, o los productos de consumo, la utilización de tantos envases, tanto metálicos como PVC, en fin. Hay tantas que están pasando ahora, que nos están llevando precisamente a un cambio natural. En este cambio, en esta complejidad, cultura de servicio es un ingrediente que es muy apropiado para poder vislumbrar caminos de mejoría para el ser humano. Así percibo yo la presencia de cultura de servicio con esta saga que tú ahora nos abres aquí en el programa. Exacto. Cultura de servicio es una propuesta. Pero es una propuesta que sus orígenes empiezan a estar ya en la era industrial. Porque de la era agrícola, naturalmente se empezaron a generar productos y surge el comercio. Sí. Y el comercio entonces pide de producción y empieza a gestarse la era industrial, y sobre todo cuando empieza a surtirse los grandes mercados. Pero el comercio naturalmente ya tiene una infraestructura muy fuerte económica, que es la moneda. Es precisamente la moneda quien abre las posibilidades del comercio, si no sería extremadamente difícil. Claro, el intercambio, claro. El intercambio. Es cuando entra el valor del signo y entra la dimensión de la era industrial. Entonces vamos a tener el capital y la tecnología, que son los elementos básicos a un mercado que surtir. Siguen avanzando
la historia, las relaciones humanas, y nos empezamos a dar cuenta que no solamente son productos los que se entregan y los que en un momento dado la comunidad requiere, que el mercado requiere, sino también empieza la explosión de los servicios. Y ahora estamos en una época en donde los servicios empiezan a ser sumamente importantes. Antiguamente, en la primera etapa, era en la agricultura, absorbía el mayor número de gente. Las ciudades eran más pequeñas. Entra la era industrial y se jala a la gente a las empresas. Sí. Cambia completamente la cultura. Es el hombre entonces desarraigado. Ya no tiene un sitio, tiene un capital, pero ya prácticamente no va a tener algo que le pertenezca en tierra. Cada vez se está haciendo mucho más difícil. O sea, conseguirse ahora un departamento lo que cuesta, ¿no? Sí. Y verdad. Por otro lado, ¿qué compro? Es decir, simplemente compro el espacio, porque ya ni siquiera compro el terreno. Y es el espacio donde estoy habitando. Sí. Todo esto ha hecho que la mentalidad vaya cambiando. La familia empieza a disgregarse porque tiene que venirse a la ciudad. Y tienen que empezar a trabajar padre y madre. Cierto. A los hijos se les encomienda a otro lado. Y todo eso ha generado una desestructura y una nueva cultura. Pero ahora nos encontramos en la era de los servicios, en donde el principal motor es el cliente. Ya se dio cuenta el capital, porque el capital es ciego, En donde produzca, ahí va a estar. No hay de otra. En donde produzca, si producen las armas, el capital va a estar en las armas. Sí. Si produce la droga, el capital va a estar en la droga. Si producen los hospitales, el capital va a estar en los hospitales o en las compañías de seguros o en el turismo. En donde produzca, porque capital es ciego. Lo que está sucediendo ahorita es, indiscutiblemente, el cliente es la base. Pero al cliente se le manipula para que compre lo que se le muestra. Sí. No en muchas ocasiones lo que realmente necesita. Y ahí viene un problema muy importante de asignación de recursos. Pero todo esto nos está llevando ya a los nuevos conceptos. Ya se está hablando de los servicios, que empieza a estar muy cerca de la línea del servicio. Pero todavía los servicios tienen una connotación de un producto utilitarista. No me interesa en el fondo el bien que te estoy haciendo. Lo que a mí me interesa profundamente es el incremento de mis utilidades. Por las ventas, claro. Por las ventas, sí. Por eso lo que más se privilegia es la venta. Sí. Quien tiene el mercado tiene la riqueza. Y de ahí lo trabajan, lo ven, lo manipulan, etcétera, para irse quedando con esa riqueza. Todo eso nos está llevando ya a ciertas líneas de servicio. Porque aún dentro de las instituciones, al inicio la motivación también fue distinta. O sea, la motivación de la primera era pues era sobrevivir, subsistir en la era nómada. En la era agrícola era establecerse la comunidad, la sociedad, el mantener el poder, mantener las clases sociales. En la era industrial entra por un lado el capital y por otro lado mi riqueza que puedo tener, porque yo no tengo tierra, es mi mano de obra, es la mano de obra. Todo esto nos ha hecho que se empiece a generar nuevas perspectivas. Al entrar el capital y la mano de obra
empezaron a estar en pugna. Y ahí surge el sindicato. Precisamente para nivelar el problema que se da por la pugna. Y empiezan las diversas teorías. Y una teoría muy, muy fuerte que se dio económica y que singró al mundo fue precisamente la teoría del comunismo, donde los medios de producción pertenecen a la persona, al trabajador. Esa fue su tendencia. Sí. Y la comunidad queda siendo el eje. Pero ¿qué sucede cuando la comunidad queda siendo el eje? La comunidad es una superestructura. La comunidad no existe. Existen los individuos que cuando se juntan forman una comunidad. Pero eso de que por el destino manifiesto, también ahí empieza toda la línea histórica. O sea, la historia va a mandar y dijeron, es el destino manifiesto y por lo tanto la historia manda y debemos acelerarla. Y debemos ir conforme en la historia. Y si no vas conforme en la historia, ¿qué demonios haces en la vida? Así es que para afuera llegaron las burgas y las matazones. Pero se olvidaron de algo importantísimo, la persona. Cosa que de una u otra forma el capitalismo no se ha olvidado de la persona. Su fundamento es el individuo. Ahí está el individuo. Esa es su esencia. Y el servicio se basa en el individuo y en la persona. Por eso está mucho más cerca la línea del servicio de una línea capitalista que de una línea socialista. Porque en la línea socialista eliminan a la persona. En cambio, en la línea no socialista, en la línea comunista eliminan a la persona. En cambio, en la línea capitalista, el individuo sigue siendo el cliente. Y paulatinamente se empiezan a dar cuenta que si no satisfago al cliente, no obtengo mis ganancias. Si no le entrego la calidad que le debo entregar, no obtengo mis ganancias. Aquí es donde entra este gran concepto que tú nos trajiste desde la primera ocasión, cultura de servicio. Cultura de servicio que es una apertura mental de todos los niveles, porque esto viene desde el presidente de la compañía hasta el más modesto de los colaboradores en la empresa. Exacto. Sí, debe imbuirse a todo el personal y básicamente quien debe comprender en su totalidad dentro de una organización la cultura de servicio es el presidente o el director general. Sí. Si no lo comprende él, la cultura de servicio no se va a establecer en esa institución. Claro. Voy a hacer una mención y vamos aquí a darle un comercial a Vancomer. Porque Vancomer ha hecho primero una serie de modificaciones a sus instalaciones para mejorar la atención, el servicio. Mejorar los servicios. A mejorar los servicios. Sí, no el servicio. Los servicios, tienes razón, los servicios. Los servicios sí, porque los servicios es la nueva línea de proyección. Fíjate, y entonces, hablo de la parte de las instalaciones para que el cliente llegue y cómodamente pueda sentarse, las cajas se está procurando que sean el número suficiente para poder atender con agilidad a las operaciones de los clientes. Pero la esencia de todo esto es el trato de cada uno de los colaboradores en Vancomer. Hay una nueva mentalidad en Vancomer. Y lo menciono porque si uno como cliente va a esta institución y percibes esto, se nota el cambio. Cultura de servicio. Jorge. Aquí mi planteamiento es el siguiente. Sí. ¿Qué tanto es mentalidad de servicio, qué tanto es manipuleo? Son elementos bien importantes que hay que tomar en cuenta. Si tú me estás dejando una tasa de interés muy jugosa, te pongo tapetes. Lógico.
O sea, esa es la empresa orientada al cliente, mas no toda empresa orientada al cliente es una empresa de servicio. O sea, ese es el cambio de mentalidad. O sea, el servicio, esencia del servicio es mi bien a través de primero lograr tu bienestar. Esa es la esencia del servicio. O sea, yo lo que quiero es tu bienestar. Yo no quiero tu dinero, yo quiero tu bienestar. Lo otro, lo único que se hace viene siendo financiamientos. Entonces, es ahí en donde vamos viendo, hay ciertas características en donde nos van diciendo si realmente es un servicio. Vamos a ver quién maneja la asociación, la comisión bancaria o las comisiones, no comisiones bancarias, sino lo que llamaríamos el tener la posibilidad de dirigirnos a un sitio si no estamos conforme como nos trata un banco. La Comisión Nacional Bancaria. Sí. Sí. Bueno, la Comisión Nacional Bancaria. ¿Dónde están los representantes de la población? Son ellos. Son ellos. La Comisión Nacional Bancaria manejada por banqueros. Si yo realmente quiero un servicio, te voy a preguntar a ti. Te voy a dar un servicio. ¿Estás satisfecho tú con este servicio? ¿Te está siendo de utilidad? Pero yo soy juez y parte, ¿no? Entonces, si vamos viendo la dimensión profunda del servicio, es otra cosa, es otro mundo. Sí. Sí, es otro mundo, es otra dimensión. O sea, es realmente, me interesa el bien del otro. Y eso es lo que me mueve a actuar. Su bien, su beneficio, no las utilidades. O sea, lo que me mueve es el beneficio de la comunidad, no mis utilidades. Entonces, ¿cuánto de la efectividad de una institución está movida por la bolsa de valores, por las utilidades o por el bien de las personas? Mas, sin embargo, la sociedad, la historia los está empujando cada vez más a comprender mejor la línea del servicio. Porque si no, no tenemos salida. Vamos a ver una línea de servicio. Recuerdo yo de ciertas casas de valores o bancos me comentaban, dice, nosotros no invertimos en armas. Y la sociedad interviene, las personas que somos sus clientes, intervenimos para que esa institución no haga ese tipo de inversiones, tanto en armas como en aspectos que van en contra de la ecología. Eso es servicio. Ahora sí, lo que busco verdaderamente es el bienestar de las personas, profundamente, el bienestar de la comunidad donde yo esté inserto. O sea, empieza a haber muchas líneas de programas sociales, qué bueno que las hay, pero todas con medida, no más. Entonces, sí son situaciones, podemos decir, interesantes, en donde si hay una dimensión de servicio, es otra cosa, es otra sociedad, es otra forma de manejarse las situaciones. Mi tesis es, solamente tengo derecho a mi bienestar siempre y cuando haya aportado. Si no he aportado, y en el volumen o cantidad que haya aportado. Si aporté poquito, solamente tengo derecho a mi bienestar. Si aporté mucho, tengo derecho a mayor bienestar. Y por otro lado, la eficiencia. Esa es parte de la cultura de servicio. Debo de ser cada vez más y más eficientes
para que los recursos que sobran se entreguen a las comunidades. Sí, yo recuerdo en esta línea una persona con buena dimensión de servicio, y lo vimos en la vez pasada con Garzazada. Sí, Vivía austero. Cierto. Vivía austero. O sea, la riqueza es de la población, es de la sociedad, los dividendos son para el beneficio, para la reinversión, que era lo que hacía Garzazada, ¿no? Es una reinversión. Sí. Pero solamente eso se va a dar si las personas tienen vocación y misión de servicio. Ahorita ya las empresas están yéndose hacia la misión. ¿Cuál es tu misión? Es lo que dicen empresas. Muchas de ellas dicen generar las utilidades que los accionistas nos están solicitando. Bueno, esa es su misión. Buena, ¿no? Pero es una misión definitivamente utilitarista. Decía, en esta etapa de la humanidad tan compleja, se requieren entonces ideas que vengan a modificar, a transformar la sociedad. Y eso tiene que ver con la mentalidad. Es la el proceso cultura del pensamiento. Es básico. La cultura de servicio nace de una mentalidad. ¿Y qué es la mente? La mente es nuestra capacidad de llamar las cosas cuando las nombramos y para que se nos hagan presentes. Entonces, la mente nos está diciendo la manera como se nos están haciendo presentes las cosas. Lo que requerimos es un cambio de mentalidad. Y creo que lo habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Cuando le dijeron a Confucio, ¿cuál sería tu primera providencia si fueras el gobernador de China? ¿Qué fue lo que dijo? Yo modificaría el lenguaje. Porque modificando el lenguaje se modifica la mentalidad. Ya. Entonces la cultura de servicio es una nueva mentalidad. Entonces vamos a ver diferentes aspectos de mentalidades. El trabajo. En nuestra era tradicional el trabajo es el medio como yo adquiero mis recursos. En la era de servicio el trabajo se convierte en un instrumento que me permite ejercer mi vocación y misión de servicio. Otra cosa. Completamente. El trabajo es el medio que me permite a mí, ese recurso que tengo para ejercer mi propia vocación y misión de servicio. Que en ella están inherentes los recursos, como financiamiento. Si ejerzo mi vocación y misión de servicio, el resto va llegando como debe de llegar. Ese es, podríamos decir, el trabajo. El directivo. El directivo se convierte en el servidor de los servidores. Esa es la esencia. No es el que va a llegar a dar órdenes. Es el que va a plantearse y preguntar, ¿qué necesitas tú como persona para que puedas cubrir tu misión de servicio? Hay mucho trabajo por hacer, Jorge. Es una gran ventaja todo. Pero en este campo, ahorita pusimos ya un par de ejemplos. Y por lo visto, aun cuando hay grandes corporaciones que están haciendo algo, por lo visto también esas grandes corporaciones necesitan otros ingredientes. Claro. Respecto de la cultura de servicio. Claro. El concepto de cultura de servicio con las investigaciones que tú has hecho en tu vida. Tú eres un hombre que ha trabajado muy fuerte en eso. Y lógicamente eso te ha llevado a crear unas tesis muy importantes que tienen mucho más profundidad. Y no es únicamente el dinero. No, es el bienestar. El dinero vendrá, tú lo acabas de mencionar. Los recursos llegan. Los recursos llegan. Pero hay una parte muy importante que es el que el cliente sea el pivote, la esencia.
Sí, el bien del cliente es mi esencia, pero su bien, no la manipulación del cliente en que parece que le estoy haciendo un bien. No. El bien del cliente, ese es la esencia del servicio. ¿Pero qué es un cliente? Un cliente es aquel que busca de manera sincera el apoyo de la persona del que le va a suministrar el servicio. Sí. Entonces se hace una relación cliente-proveedor, en donde los dos se buscan de una manera sincera, leal, veraz, para satisfacerse mutuamente las necesidades. Eso es el cliente. Entonces no todos los clientes son clientes, porque no buscan la manera sincera, buscan atracar al proveedor. Ah, Sí, indiscutiblemente. Hay muchísimos clientes que lo que están buscando a ver cómo le sacan la tajada al proveedor o cómo los martirizan, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. Era una empresa transnacional. ¿Cuáles son sus mecanismos de finanzas? Muy sencillo, mira. Tú vas a exigir el pronto pago, punto. Pero a tus proveedores, lo más que los puedas dilatar en el pago es lo máximo. Es una empresa utilitarista, no es una empresa asociada. Entonces, aprieta al cliente y aprieta al proveedor. Hay empresas que terminan destruyendo al proveedor, se lo chupan, se lo acaban. ¿Cuántas empresas han tronado precisamente? claro. Porque los pagos vienen a 60 o 90 días. 60 o 90 días. Sí. Y si bien Les fue. les fue. Si bien Cierto. les fue. ¿Por qué? Porque entonces en ese tiempo yo tengo posibilidades de jinetear el dinero. Ahora, ¿cómo lograr despertar, tocar la mente de los que toman decisiones en las empresas o en el gobierno? Porque aquí estamos hablando de Sí, el gobierno es una empresa. es una empresa, son instituciones que prestan servicios. ¿Cómo lograr tocar el corazón, la mente de los que toman decisiones para poder lograr un cambio bajo este esquema de cultura de servicio? Aquí la tesis que doy no es actuar hacia esos niveles, porque a veces están muy lejos, ¿no? Sino, mira, se le dice a una persona, si tú actúas con estos principios en tu existencia, te va a estar yendo bien, vas a estar contento, vas a satisfacer tus necesidades, vas a estar ubicado en tu existencia, vas a vivir realmente que a través del servicio te desarrolles plenamente como ser humano, vas a adquirir tu bienestar y vas a adquirir tu bien ser. O sea, resuélvelo tú. Vamos a verlo de esta manera. Cuando llegó cuando llegó la asepsia, la persona, el médico que dijo necesitamos asepsia en los hospitales, tuvo conflictos muy fuertes con sus mismos colegas médicos, tanto así que le causaron la muerte, ¿no? O sea, no aceptaban eso. Ok, tú no quieres aceptar la asepsia, tú no quieres aceptar la higiene, bueno, ese es tu problema, yo te lo presento. Ya si te quieres morir, muérete, ¿no? Pero si tú aceptas la asepsia, aceptas la higiene, te va a ir muy bien. Y a los demás déjalos cochinos, sigues enfermo. No te preocupes. Preocúpate por ti, preocúpate de obrar de esta manera. Y eso se va a ir contagiando paulatinamente a otras personas. Ahora, se tiene la historia que está apuntalando. Por lo visto ese cambio que ahorita ya lo vemos natural y aún así no completamente satisfecho, la parte de la higiene de la asepsia, en el manejo de los enfermos con
afecciones en su cuerpo que requieren precisamente la asepsia. Porque sabemos que hubo épocas en las que no existía. Que no existían. Que no existía la limpieza de las manos o del cuerpo o de la asepsia. De los instrumentos. De los instrumentos, exactamente. Y por lo visto este cambio entonces también tuvo sus graves dificultades, ¿no? Lógico, sí, gravísimas. Muy, muy graves dificultades. En México, ¿te has encontrado tú con empresarios o funcionarios en el sector público abiertos a esta mentalidad de un cambio que hace falta? Sí, me encontré, y de hecho pues he colaborado en instituciones gubernamentales, hemos tenido programas, cursos con ellos, con el Departamento de Organización de la SEP tuvimos varios programas, con Sedesol también tuvimos varios programas. Eso es. Con la policía capitalina tuvimos varios programas. Sí, ahí cuando entra ese proceso de cultura de servicio, llega el momento en que se hace, ya no se puede echar marcha atrás. El que lo tomó ya no puede echar marcha atrás. Y tengo un ejemplo muy interesante al respecto. Cuando estuve con la policía capitalina hace años, quienes daba, a varios de los capitanes se les entrenó para dar los cursos. Entonces, ellos iban con los diferentes grupos y daban su curso de cultura de servicio. Nosotros los entrenábamos, les entregábamos la teoría, les entregábamos práctica, forma de manejar al grupo, etc. Uno de ellos, una vez que se terminó el programa, cambio de gobierno, cambio de planes. Ahí ya son cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Una historia que se repite en gobierno. Entonces los regresaron a sus sectores. Y uno de ellos me decía, fíjense lo que me está sucediendo. Yo llegué a mi sector, yo llegué ya con toda la idea, era uno de los instructores, debo de trabajar, debo aportar, debo orientar a la ciudadanía, o sea, yo me debo a ellas, etcétera. Pero otras personas del sector se creyeron que los estaba amenazando y me empezaron a enviar mensajes hasta que posiblemente me pudieran matar. Pero me dijo, se me duerma el cuerpo, dice, de los nervios que tengo, se me duerma el cuerpo, pero ya quedé tocado por la cultura de servicio, no me queda más que seguir así aunque me maten. ¿A ese grado? A ese grado, sí. Pero a ese grado de dificultad son los cambios en nuestra sociedad. Sí, cómo no, porque se pueden sentir altamente amenazados. Ahora, cosa interesantísima. Generalmente, ¿quiénes son los más abiertos en mi práctica dentro de las empresas? ¿Quiénes son los más abiertos a los mensajes de cultura de servicio? En nivel operativo y en nivel directivo. Los que tienen a veces pavor son los mandos medios, porque tienen temor de perder sus prebendas. El personal operativo es la eterna esperanza. Bueno, a lo mejor con eso sí ya lo hacemos, ¿no? Sí, ya salimos de esto. Sí. Oye, Jorge, ¿cómo lograr, qué hacer para poder atraer la atención de empresarios y de funcionarios públicos, que son estos dos grandes campos que tenemos muy a la mano? ¿Cómo lograr tocar la puerta? ¿Qué tienes planeado para que las personas conozcan, que se den la oportunidad de conocer tus ideas, de que tú les platiques a ellos? Sí, de hecho pues ya tenemos experiencias vividas con buenos resultados, tanto en línea gubernamental como en línea de iniciativa empresarial. Se puede decir que ya hay evidencias, funciona, y las empresas están bien, están mejor de lo que pudieran estar si siguieran por otra línea. Por otra línea.
están bien, o sea, ya hay evidencias de que existe esto. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo en este aspecto es una invitación, o sea, no nos toca más ir tocando puertas, para que nos permitan dar una conferencia sobre cultura de servicio al cuerpo directivo que lo desee. Excelente. Entonces ahí ya ven, perciben de qué se trata, hacia dónde nos estamos remitiendo, y ya con eso posiblemente puedan abrir puertas y decir, ok, me interesa, si es que tienen la sensibilidad. Muy bien. Pero eso se ve mucho en la motivación de la gente. Cuando las empresas empiezan a tener problemas de motivación de su personal, que empieza a ser altamente costoso el motivarse, sí. que empieza a ser difícil, que el ambiente empieza a ser pesado, etcétera, es cuando empiezan a darse cuenta, requiero de una nueva visión. De acuerdo. Esta invitación la dejas abierta a nuestro auditorio, a empresarios y a funcionarios. A funcionarios y a empresarios. Está abierta. Muy bien. Para los que guste, ¿no? Posiblemente te traiga la invitación. ¿En qué consiste? Es una conferencia de 1:30 sin costo en sus instalaciones. ¿Sin costo? Sí, sin costo. ¿Lo estás ofreciendo? Sí, es sin costos en sus instalaciones. Oye, lo que pedimos es que sea que esté presente el director general y su equipo. Muy bien. Y que sopesen esta nueva visión. Claro. Si les es de beneficio, si que por ahí va el camino, entonces ya entraríamos nosotros a plantear una estrategia conjunto con ellos, su ritmo, a su velocidad, a sus posibilidades. Muy bien. A su tiempo, etcétera, ¿no? Pues mira, en esta complejidad, cultura de servicio es un evento estratégico, necesario, para poder lograr efectivamente los cambios que la época quiere. Yo te agradezco muchísimo tu presencia, tus conocimientos, tu experiencia, todo lo que tú has logrado en los años de tu vida. Sí, hoy sí que son los años de mi vida. Los años de tu vida, Jorge, sí. Te aprecio muchísimo. Okay, pues sabes que este es tu programa, es tu casa, y que la saga de Jorge Pinedo Rivera es una saga que la proyección es cultura de servicio. Exacto. La saga cultura de servicio a nuestro auditorio. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de tenerte aquí en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que más tarde el programa estará ahí arriba en YouTube, gracias a que Isabel Villaseñor lo sube. Isabel, gracias. Hasta pronto. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Tuyo, no puede ser.
es que ya venían de otra cultura. Y a ellos no les cabía que pudieran apropiarse de los ríos, de los árboles y todo lo demás, ¿no? Sí. No les cabe en la mente. No es posible. Pero cuando entra el cultivo, ahora sí, se inicia la propiedad privada. Sí. Y ya no es la fuerza física la que impera. Lo que impera ahora es la tenencia de la tierra y de la buena tierra, lógicamente, y se establece. Entonces vamos a tener a la familia que se establece con su cultura la familia, con su cultura los antepasados, con su forma de producir, con su forma de interrelacionarse, con todas sus costumbres. Pero no tuvo que haber una revolución. Los agrícolas revolucionándose de los nómadas. No, sino que el proceso fue natural. Entonces los cambios de era son naturales. Lo importante es reconocerlos y ubicarnos. Ahora, nosotros yo creo que estamos viviendo un cambio de era. Sí, totalmente. Yo en lo personal percibo que es complejo este cambio. No es sencillo el cambio. Aun cuando venga naturalmente a darse, pero la complejidad por el número de habitantes que somos en el mundo, en el planeta. De movimiento pide grupos pequeños, como clanes prácticamente. El grupo familiar es un clan en donde todos se apuntalan a todos. Sí, sí, sí. Se trabaja en una consonancia muy fuerte con la naturaleza. Entra muchísimo todo lo que es el mito, como todavía no está el proceso del conocimiento acendrado para llegar a la experimentación, que es mucho posterior. Esto va generando una forma de ser de estas personas, su tipo de pensamiento también, sus costumbres, etcétera. Pero el tiempo va avanzando. Y al estar avanzando el tiempo, el ser humano se va topando con nuevas experiencias. Y entre ellas se topa con la experiencia del cultivo. Al empezar el cultivo, automáticamente tienen que hacerse sedentarios. Y de ahí empieza a surgir la propiedad privada. No así en el tiempo de los nómadas. Ahí no había propiedad privada. O sea, cuando llegaron los norteamericanos a Norteamérica y vieron a las tribus y decían, ese territorio es mío. No entendían cómo en un territorio puede ser mío, que tuvieran tener posesión. Cómo esos árboles son tuyos. Cómo ese monte es. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Es un placer. Igualmente, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Jorge Pinedo Rivera, escritor, conferencista, investigador. Tú dedicas mucho tiempo a ver el panorama y crear tus propias tesis. Exacto. Sí, básicamente cuando uno entra de una dimensión independiente y además abriendo camino, su única posibilidad para salir adelante es la investigación. Porque si no, se mete uno en los terrenos de los demás, y meterse uno en los terrenos de los demás sin toda la infraestructura que se requiere, nace uno muerto. Claro. De por dónde caminar, nuevos caminos, mostrar nuevos caminos. Y esto nos ha llevado aquí en el programa, con tu presencia, a vislumbrar
y sobre todo tener una saga que tú ya has de por sí creado con los temas que tú nos traes, la saga Cultura de Servicio. Exacto. Un tema que yo creo, en esta complejidad que estamos viendo en el mundo, pero hablemos de nuestro medio natural en México, un tema sumamente importante. Sí, definitivo, esa es la conclusión que hemos llegado. O sea, cuando empezamos a plantear la era histórica, que ya en una ocasión lo comentamos, fue la era histórica natural de hace muchísimo tiempo, la era del nómada. Y como nómada tenía su propia estructura. O sea, que en otras palabras, como lo plantea Marx, ¿no?, los medios de producción determinan el tipo de sociedad. Y así se manejan en ese tipo de situaciones. Ellos estaban en la recolección y tenían que irse de un lugar a otro. Se acababa la recolección en un sitio, se iban a otro, sí, y así sucesivamente iban dando vueltas en el territorio donde se encontraban. Pero eso pide fuerza física, pide rapidez. Entonces hay que tener la posibilidad de abrir espacios inexplorados. Y el abrir espacios inexplorados es lo que viene siendo la investigación. Entonces se plantean toda una serie de tesis y a partir de esas tesis va uno siguiendo los vestigios. Lanza un estímulo, ve uno cómo le reacciona el medio. Sí. Si el medio reacciona y lo acepta, quiere decir que por ahí va el camino. Claro. Pero si el medio no lo acepta, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya. Sí. Ahora, la investigación también te lleva a que tú seas un futurólogo, porque las tesis te dan una visión más allá, no para ese instante nada más, sino a dónde va el camino. Exacto, sí. Sí, el aspecto de la historia es determinante, sobre todo cuando estamos trabajando en una dimensión social. Tenemos que ir viendo lo que se llamaría la tendencia histórica. Sí. Y si hay tendencias históricas que cuando se perciben, basta uno ponerse en la línea que va a fructificar. Claro. Ahora, estamos viviendo mundialmente una época muy compleja en todo el mundo. Muy compleja. Y entonces, yo creo que esta es una oportunidad también para poder proyectar nuevas visiones.